O sea, Él conoce el corazón del hombre. Por más que Él discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por más que Él diga que no escuché o no había sido informado, Él conoce el corazón del hombre. Claro. Discierne los pensamientos y las intenciones. Claro. El versículo, acá Él se dice, porque si dijeres, si el hombre dice, Señor, yo nunca lo supe, nunca supe eso a ti. El Señor dice, ¿acaso no? Vamos a parafrasear para que sea comprensible. ¿Acaso no entiendes de que el Señor conoce tu corazón? Sí. El que mira por tu alma, Él lo conoce, como le está diciendo. Y dará al hombre según tus obras. Él te va a pagar según tus obras. No digas que no lo conociste, no digas que no sabías lo que hacía, no digas que nunca entendiste. Muchas veces nosotros justificamos, no sé, me parece, creo que sí. Y conocemos la palabra, ¿no? Creo. Tal vez sea así. El hombre que se apoya en su propio corazón, justificando sus hechos. Así es. Sus hechos deleitosos ahí. Justificando su pecado también se puede llamar. Sí, justificando su pecado también. Porque ese es el principal. Conoce, intenta responder. Bien. La ira es una característica de la ira de Dios. La ira de Dios es justa. Sabemos por qué es justa. Porque se revela contra el pecado. Acuérdense, hermanos. Segundo, la ira de Dios hay que temerla. Romanos capítulo 8, versículo 23. Sí, hermano. Amén. Sí, hermano. Y no solo ella, sino que también vosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. El siguiente también. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Y no solo ella dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El cristiano cuando tiene a Cristo en su corazón anhela. Una de las principales cosas del cristiano es que anhela la pronta venida del Señor, porque sabe que el pecado que está latente, que está en nuestra naturaleza, se levanta y muchas veces toma control, ¿no? Porque no debería tomar control, sino a veces nos controla y queremos hacer lo que es. Una de las cosas manifestadas del pecado en el hombre cuando toma control mayormente se manifiesta en el carácter. El carácter es algo que la cual el hombre tiene mucha lucha, tenemos mucha lucha, somos ambivalentes, ¿no? Porque muchas veces somos o muy activos o muy pasivos, ¿no? O tomamos las cosas no con la medida que deberíamos tomarlas y vivir y actuar. Entonces una de las cosas principales es que debemos temer, porque el mismo cuerpo dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, no hemos sido salvados. Pero hay algo más que Romanos 5.1 lo dice, que habló la hermana Nancy, ¿no? Pues, justificados pues por la fe tenemos paz para nosotros. ¿Se dan cuenta? En el momento que hemos sido redimidos, en el momento que hemos sido cambiados, nosotros hemos sido justificados. En el momento que somos justificados por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro, ahora tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. ¿Se dan cuenta? El medio, Jesucristo, con un final, Dios. Al llegar al Padre. Para el final, o sea, por Cristo tenemos paz con para Dios. Para poder tener comunión con nuestro Dios. Nosotros debemos realmente tener en cuenta siempre. También algo que nos enseña que debemos temer a Dios es Mateo capítulo 10 versículo 28. Recuerda, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, puede destruir el cuerpo y el alma. Mateo capítulo 10 versículo 28. Amén. Sí, hermano. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahora, mis hermanos, ¿quién gobierna en el infierno? Satanás. No. ¿Quién lo creó? Dios. Dios es el que gobierna. ¿De quién hay que temer? ¿De quién hay que temer? Tenemos que temer realmente de Dios, porque Dios es el que... Hermano, Satanás, todo el mundo piensa... Dios quiere lo destruye también. ¿Perdón? Dios va a destruir. ¿Dios qué? Está en Dios, también lo destruye. Ya tiene su tiempo. Tiene tiempo, pero una de las cosas es de que nosotros hemos escuchado muchas veces predicaciones que dicen que Satanás es el señor del infierno. El que condena también dicen. O que, el que, no. Hemos escuchado que Satanás es el que condena. Ah, remarcando con resalto. No. Satanás no condena. Porque el punto es de que hemos escuchado, y yo también lo he escuchado, ¿no? De que dice que Jesucristo bajó al infierno y que Satanás estaba con sus ángeles y demonios, que ellos estaban gozando de la muerte de Cristo. En eso avanzó Jesucristo por el infierno y lo llamó a Satanás: ven, dame las llaves. Eso es algo que es en la imaginación del hombre. Tomó las llaves. Tomó las llaves. Es así. Jesucristo realmente es el Señor. Lo que pasa es que en el infierno, ¿por qué se manifiesta el castigo eterno? Porque la presencia de Dios no está. Y Satanás va a sufrir, va a gritar, y lo peor de todo eso es todo aquello que te han condenado. Ustedes sabrán que será escuchar el alarido de Satanás y sus demonios. Aparte de todo, dice, debe ser horrible. Él no va a ser señor del infierno. Él no se va a pasear por aquí ni por allá, ni por muchas películas que hemos visto, que él llega a alguien y lo tortura y lo pone en una cárcel. No, él va a ser uno de los torturados, porque Dios lo ha determinado así. Él no es señor del infierno. Él no es. Va a ser uno más. Es uno más, es de lo que va a llevar el peor castigo realmente, porque sabemos, la Biblia nos enseña que hay castigo para el infierno. Hay pecados que realmente tienen más condenación. Y nadie podrá librarse de eso, ¿no? Porque así como el rico y el Lázaro. Nadie puede librarse, es eterno. Porque recuerda que cuando estaba en la parábola del rico y Lázaro, ¿no? El rico le dice a Abraham, ¿no? Porque estaba mencionando a Abraham: Lázaro, envía a Lázaro para que consuma de la punta de mi lengua. Él sabía, había una diferencia. Él estaba en sufrimiento, mientras Lázaro no. Y eso es una parte de la descripción de lo que será el infierno. La ira de Dios, principalmente el infierno se manifiesta la ira de Dios porque su presencia no está ahí. Bien, la ira de Dios es satisfecha por Cristo. ¿Por qué la ira de Dios es satisfecha en Cristo Jesús, hermanos? Esto, aquí no participó. No, cállate. Manera. Ya está como 3 veces. La ira de Dios es satisfecha en Cristo. ¿Por qué? La ira de Dios es satisfecha. Porque por Él fuimos justificados. Porque Jesucristo aplacó la ira de Dios en la cruz. Porque Jesucristo aplacó la ira de Dios en la cruz. ¿Y cómo se llama eso? La redención. No, La propiciación. Hermano, nuevamente vamos a repetir el plan de salvación. Confusión. La ira de Dios. Pues la vez pasada hemos repetido. No pueden olvidar, hemos dicho eso. La redención es libertarnos de poder del pecado. Libertarnos, con la propiciación aplaca la ira de Dios realmente. Está sufriendo eso pensando bien. Ese Cristo viene sobre nosotros. La santificación. Es primera expiación y luego propiciación. ¿Cómo? Primero expiación. Esa es una buena pregunta. La expiación es realmente la libertación del poder del pecado, y la propiciación es aplaca de la ira. La Biblia no enseña el orden, pero está dado que es lo que realmente nos justifica delante de Dios. Son enseñanzas separadas. Mi hermano tiene una pregunta, no sé dónde saca. Tiene que estudiar, papá. ¿Cómo la pregunta?
No, son enseñanzas separadas o hay doctrinas sobre están así, están entrelazadas. Están separadas, son doctrinas separadas. La expiación tiene un propósito. La expiación es realmente... No, porque si usted ha puesto el plan de salvación, la expiación está dentro del plan de salvación. Sí, necesariamente. Entonces no, entonces tiene el orden. No realmente ni el orden, porque la expiación con la propiciación muestran un plan. Para que el hombre sea regenerado primeramente, tiene que haber sido la ira aplacada. Entonces, para que sea la ira aplacada en el momento que el hombre ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador y manifestarse en la obra, no manifiesta la Biblia en qué momento se realiza. Es como que la fe y el arrepentimiento, no sabemos cuál llega primero. Entonces, se podría decir que la expiación y la propiciación están Están así ligadas, como la fe y el arrepentimiento están ligadas porque cumplen propósitos diferentes, pero son originales del plan de salvación del hombre. Una pregunta. Bien. Hermanos, y es necesario que pregunten. Es necesario que pregunten. Porque si no preguntamos, o son dos cosas: o estamos entendiendo todo o no estamos entendiendo nada. Y eso no está bien. Tenemos que realmente, en la palabra de Dios tenemos que ser veraces. Y la palabra veracidad significa que debemos ser conscientes. Estoy aprendiendo, estoy entendiendo. Si no estoy entendiendo, por favor, hermano, no estoy entendiendo, explíqueme aquí. Estamos para esto. Esto no es para avanzar, ni para correr, ni para llegar a un punto que ya terminamos aquí, ahora comenzamos lo otro. No es objeto de lograr méritos, ni que estamos estudiando tanto. Lo importante es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Es a través de la palabra de Dios, conscientes de la palabra de Dios y sabiendo ciertamente lo que dice la palabra de Dios. Si no lo hacemos así, no está bien, hermano. Y recalco la pregunta de la hermana Cristina, fue buena. La ira de Dios es satisfecha en la cruz. En la cruz. Ahí fue. ¿Por qué fue satisfecha la ira de Dios de Jesús? Porque íbamos a ser condenados. Porque íbamos a ser condenados. Destruidos. Así es, destruidos, condenados. Bien, vamos a Efesios capítulo 2. Dos, capítulo, versículo 1 al 3. El final es la condenación. Amén. No, estamos condenados en la muerte. Hemos visto que está el juicio como muerte, pero el final de aquel que no tiene a Cristo, ¿cuál es? La condenación eterna, ¿no? La muerte eterna. Pero aquel que viene a Cristo tiene la salvación. Dice una nueva vida, una salvación eterna, una vida eterna. Muertos en nuestros delitos y pecados. La eternidad de Dios pasa de nosotros. Bien, vamos. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Hermano Andrés. Quien que nos dio la vida fue Jesucristo, una nueva vida en Cristo. Porque andábamos en los deseos de este mundo, ¿no? Sí. Porque Él comienza mostrando cuál fue el motivo mayor, o cómo completó el motivo mayor que era el pecado que era del mundo, ¿no? Amén, hermano. Es el comienzo, ¿no? Amén. Amén. ¿Puedes agregar algo más?
Hermano, lo que estamos haciendo es eso, interpretación del versículo. Ya hemos leído qué es lo que el versículo nos está diciendo y eso es lo que estamos buscando. No solamente es leerlo, sino entender qué es lo que Dios está mostrándonos. Y eso es realmente análisis que solamente podemos pedir a Dios que nos puede dar. Y debemos ejercitarnos en ello. Por eso es que estamos trabajando en esto de la interpretación. Quizás al comienzo sea erradamente, pero estamos aquí para aprender, para corregirnos, para enseñar. Hermana Miyoko, ¿qué más puede usted agregar? Acá dice, y Él nos dio vida a nosotros, y de nuestro Señor Jesucristo que nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en delito y pecado. Nosotros estábamos muertos, antes de conocer a Cristo, ¿no? Estábamos muertos en delito y pecados. Y en lo cual anduviste en otros tiempos, cuando éramos ustedes, vivíamos de acuerdo, ¿no? En el tiempo de la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cuando antes también nosotros no creíamos en Cristo Jesús, en el momento que creíamos en Cristo Jesús, ¿no? Ya somos justificados, ¿no? Por medio de la fe, ¿no? Sí. Por gracia soy salvo, ¿no? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermana Evelyn, ¿qué pueden agregar? Lo mismo que decían mis hermanos y agregarte que éramos hijos de ira, ¿no? Lo mismo que los demás antes. Él nos dio vida, otra vez por gracia nos hemos salvado por la fe en Cristo, ¿no? Y vivíamos tan igual como la corriente de este mundo, desaprobados, ¿entiendes? ¿Alguien más, hermana Nancy? Algo más que muestra estos dos versículos. Éramos por naturaleza hijos de ira en otro tiempo, dice, y ahora que ya somos hijos de Dios, congregándonos en una iglesia, ya no llevamos esa vida pecaminosa. Está bien, hermana, lo que la hermana Nancy también, lo que ha mencionado está bien. Solamente hay una cosita que queremos. No solamente porque nos congregamos en una iglesia que somos porque hemos dicho que en la iglesia hay trigo y cizaña. No todos los que están en la iglesia son salvos. Hay trigo y cizaña. Y no solamente lo exterior lo que obra, que nos hace pensar que somos salvos. No es porque estamos en la iglesia, porque escuchamos un estudio bíblico, porque predicamos, porque ministramos, no. Es por la actitud de nuestro corazón, por lo que hay delante de Dios. Y hemos visto anteriormente Proverbios 24:12, ¿no? Que dice, no lo conocías, cuando más Dios pesa los corazones, dice, Él pagará a cada uno sobre sus obras. Nosotros podemos estar en la iglesia, pero Dios conoce por qué estamos en la iglesia. Porque Él sabe de que salimos a casa, salimos con fastidio. O porque despreocupación, o por irresponsabilidad. Tengo que ir, tengo que hacer. Ya Dios está pensando en el corazón. De nada vale llegar a la casa de Dios y levantar manos, cantar, predicar, eso si hay una situación en el corazón que Dios lo rechaza. A menos que haya una confesión de pecado, arrepentimiento. Entonces, mayormente a los esposos, bueno, acá no hay esposos, matrimonio. Mayormente los esposos salen muchas veces peleando de casa, claro, están discutiendo. Cuando llegan a la iglesia, todo es amén, hermano, gloria a Dios. Es importante que ellos, antes de comenzar, pidan perdón a Dios. Se pidan perdón primero, pidan a Dios y puedan servir al Señor para escuchar la palabra. Si no, la palabra no llega al corazón de los hombres. Bien, hermanos, ¿quién más puede agregar? Hermana Cristina, por favor, algo puede agregar. Así como dice, y Él nos dio vida, ¿no? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la ira de Dios estaba con nosotros, ¿no? Mas ahora en Cristo, ¿no? Ya no andamos en los deseos del mundo, ¿no? Porque en Juan
en primera de Juan dice, no améis al mundo, ¿no? Ni las cosas que están en el mundo, porque si amáis al mundo, ¿no? Si aún no amáis al mundo, el amor del Padre no está con él. Y es por esa gracia que Dios ha derramado, ¿no? Amén. ¿Alguien más puede agregar algo? Salvos por gracia, dice, ¿no? No hemos sido salvos por un mérito que nosotros hayamos tenido, sino por los méritos de Cristo, ¿no? Que aquí el Señor nos muestra de dónde nos ha sacado, ¿no? Lo que éramos, ¿no? Sí. Amén. Es algo que los hermanos, todos han dado las definiciones correctas, pero hemos olvidado un punto. Siempre cuando leemos un texto, dijimos que debemos preguntar qué, para qué, quiénes, cuándo. ¿De qué hemos sido librados? De la ira de Dios. ¿Por qué estábamos bajo la ira de Dios? El versículo 2. ¿Por qué? En el pecado. Sí, está. Claro, ese es uno. Falta otro. Conforme al príncipe de este mundo. Otro. Falta otro. Los hijos de desobediencia. También, no, hay otro punto más claro. Uno es en lo cual estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es el principal enemigo del hombre y Dios nos libró, o sea, nos sacó del... Ahí está la vanidad. La vanidad está sujeta en el mundo. ¿El mundo qué es el mundo? El mundo está regido por todas las situaciones de nuestra vida diaria. ¿Qué es nuestra vida diaria? La alimentación, el vestido, costumbres, el modo social, cultural. El hombre. La vanidad donde entra en la vestimenta, vemos esto y dijimos que realmente la forma en que debe vestir el cristiano es diferente a la del mundo. Hay una gran evidencia manifestada en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de comportarnos. ¿Y si actuamos contrario a eso? Sabiendo que Dios está mandando en su palabra que sea así, porque la palabra de Dios es radical. La palabra de esa es... ¿Se podría decir radical? Dios es perfecto. La palabra de Dios es absoluta, radical, significa que no hay variación alguna en ella. O es blanco, o es negro, es frío, o caliente, o es Cristo, o Belial, no hay sombra de variación. Siempre menciona la palabra de Dios. Entonces, está regido por eso. Nosotros, en el momento que actuamos, hablamos mal, ya estamos en una situación diferente, estamos en el otro lado. Pensamos mal, ya estamos en el otro lado. Nos comportamos de una manera desapropiada, estamos en el otro lado mal. Nos vestimos indebidamente, indecorosamente, estamos en el otro lado. Y eso realmente muchas veces puede suceder, pero hay algo que reconocemos si estamos en Cristo. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo no debe ser así. Nos hace sentir incómodos. No está bien. Bien, pero hermano, miren, hay tres cosas. ¿De qué nos Dios, por qué nos libra de la... el Señor, ¿por qué nos libra de la ira de Dios? Porque estábamos primero siguiendo la corriente del mundo. Segundo, porque actuábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Luego dice, entre cuales también todos vosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De la carne. De la carne. Entonces, ¿cuál es? El mundo, Satanás y la carne, principales enemigos del hombre. Que realmente, en el momento que la ira, cuando vivíamos en ese mundo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora, hay algo en lo que Nahum, vamos a Nahum, a leer capítulo 1, versículos 2 y 3. Después que leamos Nahum, dejen una marca ahí porque vamos a regresar posteriormente a Nahum, entonces para que regresen con facilidad. Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3. Amén. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga
de su adversario y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son polvo en sus pies. Amén. Bien, mis hermanos. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, para el Señor, y no hay nada que pueda ser pasado por alto. Nosotros hemos visto personas, cristianos que se dicen pseudo cristianos o incrédulos, que vemos que prosperan y prosperan y prosperan y no les pasa nada. Y nosotros decimos, ¿será que Dios está con ellos? No. Dios tiene un propósito en la vida del hombre, en la vida de su creación, es que llamarlo al arrepentimiento. Y ahí se manifiesta la misericordia. En la ira de Dios se manifiesta eso, el propósito de llamarlo. Está manifestada la ira de Dios. Porque si la ira de Dios se manifiesta en Juan 3:36 que hemos leído, el que rehúsa creer al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Está sobre él, pero todavía no está manifestada. Porque si se manifiesta la vida de Dios, seríamos destruidos inmediatamente. Más esa manifestación, realmente ese retardo, por eso dice el pasaje, ¿no? Jehová Dios es el vengador. Versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero hay alguna conclusión ahí. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Pasará el tiempo y Dios juzgará. El que fue culpable, él nunca lo va a pasar por inocente. Él lo va a juzgar. Y muchas veces creemos, hay una forma, por ejemplo, los que crecen en familias cristianas. Dicen, no, mis padres, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero su vida es diferente. Pero la ira de Dios está sobre él. ¿Y por qué no se manifiesta? Por la misericordia, porque Él es lento para la ira, grande en misericordia, ¿no? Y es grande en perdonar, dice la palabra de Dios. Y eso está manifestado. Otras personas piensan, y es algo que se ha vivido en Perú anteriormente, en las iglesias evangélicas, cuando son niños, ¿qué hacen? Los entregan al Señor para que oren por ellos. Lo entregaron y dicen, ya, Él es salvo, ya está en el camino de Dios, Él es hijo de Dios. Mentira. ¿Por qué es mentira? Porque no confiesa que Cristo es su Salvador. Claro. Él tiene que entender eso. Porque no conoce a Jesucristo, no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Fue una decisión de los padres que en su pequeña, en su niñez, en su infancia pequeña, antes de tener uso de razón, los padres lo entregan para que sean cuidados por Dios. ¿Qué mejor que ser cuidado por Dios? Eso es verdad. Pero en el momento que el niño o la niña tiene conciencia, uso de razón de lo que es bueno y malo, se cortó. Si ese niño o esa niña, aunque sea duro, difícil de escuchar esto, muere sin conocer, sin reconocer a Jesucristo, sin evidenciar una vida de Cristo en su vida, en su corazón, se va al infierno. Pero si la oración del justo es eficaz, la oración eficaz, se podría decir, si la madre es cristiana y tiene una oración eficaz, dice que la oración del justo es... La oración del justo es eficaz por el Hijo, porque hay una condición en su niñez, cuando niños de bebés los entrega, Dios los cuida. Pero cuando el niño y la niña tienen conciencia, uso de razón, entonces, de lo que es bueno y malo, ya no hay nada para él. Porque la única evidencia, la única forma que el hombre puede ser salvo, lo que dijo el hermano Ernesto, es que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador y su vida de evidencias de una salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida nos transforma. Y el poder se vio, porque Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo creó, ex nihilo, de la nada creó lo que es la tierra. Mayor obra tiene el Espíritu de Dios, el poder de Dios, que una vida que estaba entregada al pecado y la cambia, la transforma. El poder de Dios tiene, la palabra de Dios tiene poder para cambiar al hombre. Y más a una persona que realmente, si Dios la llama,
Hay un pasaje de Romanos que dice, no, el que predestinó, Dios llamó, y el que llamó, Dios lo justificó, y el que justificó, lo glorificó. Nadie se pierde en el camino. Hermano, tengamos mucho cuidado con eso. A veces pensamos, yo entregué a mi hijo, y yo estoy orando por él. Por ejemplo, la hermana dice, la oración eficaz. La oración eficaz de un padre y de una madre se da en mostrar, en pedir por los hijos. Enseñarle también, porque dice encamina a tu hijo en el camino del Señor. Para que cuando sea grande no se aparte de él. Es eso. Ahora, ¿en qué sentido la oración de la madre y el padre puede ser? De que en su relación de la madre